características de una máquina eléctrica conocida como el motor de inducción. Uno de los componentes de esta máquina eléctrica, fundamental desde luego como todas las demás, es la carcasa, es decir, el armazón que está recubriendo a todos los componentes que tiene este dispositivo, este equipo. Podemos tener varios tipos de carcasas, por ejemplo, las denominadas totalmente cerradas, las abiertas, a prueba de goteo y también a prueba de explosiones. La estructura física de cada uno de estos modelos debe ser determinado básicamente en función del medio en el cual va a estar operando esta máquina eléctrica. Entonces, de acuerdo a eso se elige el tipo más conveniente para cada aplicación. En esta lámina vemos una ilustración de cómo estaría formado el bloque que corresponde al estator. Como pueden ver aquí, veamos en esta parte de la izquierda, este sería prácticamente el bloque que forma el estator. Visto en otra perspectiva, tenemos una distribución de esta naturaleza, en donde aparecen aquí estas ranuras, que son efectivamente las cavidades que cuenta el estator, y es en donde van alojadas las bobinas del estator precisamente. En el lado izquierdo vemos todo este anillo con las ranuras correspondientes. Aparece aquí este espacio vacío que justamente corresponde a lo que se denomina como entrehierro, y que es lo que separa al estator de la estructura central que vemos aquí y que es el rotor. Entonces todos estos elementos van fabricados de materiales específicos con el propósito de que se evite la inducción de corrientes parásitas sobre estos elementos y se puedan ocasionar pérdidas significativas en las máquinas. Entonces aquí aparece lo que sería ya un estator con todas las bobinas montadas prácticamente sobre las cavidades que estamos viendo aquí a la derecha. Entonces, cuando se tiene que hacer un rebobinado de un motor eléctrico, en este caso de un motor de inducción, el procedimiento es bastante laborioso porque tienen que irse introduciendo las bobinas en estas cavidades que ven aquí a la derecha en un orden y secuencia específico. Es decir, no son 3 paquetes de bobinas puestas aleatoriamente por allí. Todo esto es una tarea bastante complicada y debe ser realizada de la mejor forma posible y con la mayor precisión. Recuerden que de la ubicación de las bobinas que tengamos en el estator va a depender la calidad de la forma de onda que se genere interiormente, tanto en lo que sería voltajes, corrientes y también en el flujo magnético que se produce. Entonces lo que se requiere es un flujo senoidal, por lo tanto la distribución espacial que se realice de cada una de las bobinas de las fases R, S y T debe estar calculada previamente. Bien, aquí podemos ver la distribución de unas bobinas que se han montado ya. Definitivamente aquí para aislar del hierro del estator se utilizan materiales especiales para evitar que entre en algún momento en contacto físico con el hierro alguna de las espiras
y se pueda provocar algún cortocircuito. Entonces, aquí tenemos también materiales aislantes que se deben poner con ese propósito. Estas máquinas que están viendo acá, o estas fotografías, representan máquinas relativamente grandes. Tengan ustedes en cuenta el tamaño del técnico que aparece aquí. Entonces son motores medianos, digamos, y tampoco son los más grandes que existen. En esta parte ustedes pueden observar ya cómo estarían distribuidas las bobinas ya completamente montadas sobre el estator. En esta lámina de aquí vemos una fotografía con un equipo termográfico en donde se puede apreciar un punto de calentamiento fuera de lo normal. Ese punto de calentamiento efectivamente puede ser ya un indicio de que esta máquina tiene un problema que corregir. Generalmente con el tiempo de uso, los aislantes que aparecen en los cablecitos, en las bobinas, se van deteriorando, en especial si es que ha sufrido algún sobrevoltaje o sobrecorriente. Y el momento que ese aislamiento se va deteriorando, pueden generarse puntos en los cuales podrían aparecer cortocircuitos eventualmente. Eso genera disipación de calor, tal como estamos viendo en esta ilustración. Bueno, aquí vemos lo que sería el procedimiento de ensamblaje de cada una de las fases dentro del estator. Entonces miren que para hacer esta estructura se necesitan pasar los cables por cada una de estas ranuras con un espaciamiento preestablecido. Entonces esto no es una tarea fácil, es una tarea relativamente demorada y que tiene que ser realizada con toda precisión. En la parte de aquí abajo ustedes ven lo que sería la representación de una máquina de inducción y también se puede observar aquí las dos formas en que las bobinas del estator pueden ser conectadas. Esta primera que aparece acá sería un montaje en Y y esta otra un montaje en delta o triángulo. En las máquinas eléctricas se podría tener acceso a los dos terminales de cada una de las bobinas con el propósito de que el usuario seleccione la forma en que deben ir conectadas. Entonces, en la parte de las borneras de esta máquina usted tendría los 6 terminales con las simbologías correspondientes para que usted pueda montar una estructura en Y o una estructura en delta. Especialmente en las máquinas de los laboratorios existen este tipo de equipamientos en donde usted tiene acceso directamente a estos 6 terminales. Aquí vemos también cómo se arma la estructura del rotor, la parte móvil de la máquina. Pueden ver que se utilizan estas láminas que van a ir apiladas formando un cilindro prácticamente. Estas láminas evidentemente se realizan de esta forma con el propósito de reducir las corrientes que pueden inducirse en la estructura si es que se tuviera un bloque macizo, por ejemplo. Entonces, eso provoca pérdidas y en consecuencia un método para reducir esas pérdidas es evitar las estructuras macizas, sólidas y más bien formar en base a láminas como están viendo aquí. Este sería
una ilustración de lo que corresponde a un rotor, en el caso de la izquierda, el denominado jaula de ardilla, en donde ustedes pueden ver aquí estas estructuras que son prácticamente unas barras de material que puede ser de aluminio, de cobre, que por sus extremos van cortocircuitadas a través de estos anillos que ven. Luego tenemos el eje principal y estos accesorios que son los rodamientos que permiten girar a esta estructura, soportando en la demás estructura mecánica que tendríamos en la máquina. Tengan en cuenta que en estas barras que aparecen aquí es en donde se van a dar la circulación de corrientes elevadas y que al estar sometidas a un campo magnético, evidentemente estas barras van a experimentar fuerzas mecánicas que le van a poner a girar a esta estructura. Cuando se tienen estas barras cortocircuitadas por sus extremos, la estructura que están viendo se conoce como rotor jaula de ardilla. En el caso de la derecha, en cambio aquí aparece el denominado rotor bobinado. Entonces podemos ver acá esas estructuras apiladas de una serie de láminas en las cuales prácticamente se definen unas cavidades por donde aparecen montados ordenadamente los cables que conforman el rotor. En este rotor bobinado es normal que usted tenga montado a sí mismo sobre el eje estas formas que están viendo acá y que corresponden a los denominados anillos rozantes. Son 3 prácticamente, uno para cada bobina. Si es que en el estator tendríamos una estructura de bobinas trifásica, en el rotor también tenemos una estructura trifásica de bobinados. Cada una de esas 3 bobinas que aparecen aquí van a tener un punto común, una conexión, como están viendo aquí a la derecha, un punto común por un lado, y el otro lado termina justamente en estos anillos rozantes que están observando. Evidentemente, estos anillos tienen el propósito de acoplar una parte móvil, como en este caso es de esta estructura mecánica que está girando. Estos anillos son conductores y sobre estos anillos van montadas las denominadas escobillas o también conocidas como carbones. El propósito de las escobillas, bueno, aquí sí están, se puede ver mejor. Estas escobillas, como les digo, tienen el propósito de acoplar esta parte móvil con una estructura una estructura externa estática. Entonces usted tiene acceso a estos 3 terminales en cada una de las bobinas. ¿Y para qué me sirve este acceso? Precisamente una de las aplicaciones es que usted podría conectar aquí, en esta parte, voy a ponerlo así, aquí podría conectar unas resistencias variables de esta forma, por ejemplo, y otra entre estos otros extremos, ¿no? Entonces, si hacemos este arreglo, la idea es de que presente eléctricamente esta estructura en su conjunto ciertas características especiales en la máquina. Por ejemplo, para el propósito de arrancar la máquina, se puede trabajar con estas resistencias exteriores hasta que la máquina vaya adquiriendo velocidad. Y conforme adquiere velocidad, estas resistencias se van cortocircuitando hasta que finalmente quedan las 3 bobinas cortocircuitadas de esta manera y se eliminan ya las resistencias. Entonces, al momento de que usted arranca
con esas resistencias allí, podría conseguir, por ejemplo, que el torque sea más grande y que se tengan menos corrientes en el arranque, lo cual son características deseables. Bueno, aquí se ve un rotor que tiene integrado en esta partecita estas aletas. Eso es con el fin de que al momento que está girando, estas aletas produzcan desplazamiento de aire y con eso se pueda tener un medio para ventilar o para refrigerar el interior de la máquina. Otros elementos que también tenemos aquí son los denominados cojinetes. Estos son los puntos en los cuales va apoyado el eje y los árboles para sostener su peso. Entonces, estos cojinetes son extremadamente importantes, puesto que de su buen funcionamiento depende también el correcto funcionamiento de la máquina. Son elementos que deben ser puestos en la hoja de mantenimiento, es decir, en la bitácora de mantenimiento de una máquina eléctrica debe constar la revisión del estado de estos componentes para garantizar un correcto funcionamiento del equipo. Ustedes ven que aquí existen unas cavidades que son los denominados puntos de lubricación. Esa lubricación tiene que planificarse con algún margen de seguridad, puesto que cada cierto tiempo, dependiendo de las horas de trabajo de la máquina, debe ser lubricada adecuadamente para alargar la vida útil de estos componentes. Aquí ustedes pueden ver otro de los elementos que forman parte de la máquina eléctrica, que son los rodamientos, también conocidos como rulimanes, que son estructuras que permiten trabajar en conjunto a partes estáticas y partes móviles. Entonces, de igual manera, estos elementos están sometidos a un trabajo bastante fuerte y deben ser observados detenidamente en los periodos en donde se realiza el mantenimiento de la unidad. Aquí sería una ilustración de cómo está el ruliman en su funcionamiento. Exteriormente tendríamos la parte estática de la máquina, internamente estaría el rotor y justamente estas bolitas que ven allí son los elementos que permiten mantener en su posición a la parte giratoria, perfectamente bien ubicada. Cuando alguna de estas estructuras, de estas bolitas, se va desgastando, el sonido de la máquina lo detalla. Usted puede darse cuenta fácilmente cuando empieza a escuchar sonidos un poco extraños. Uno de los factores que podría tenerse que analizar es la posibilidad de que este rulimán esté defectuoso, alguno de sus componentes ya está deteriorado y sería de cambiarlo. Bien, luego tenemos el espacio que se deja entre lo que serían el estator y el rotor. Entonces allí tenemos el aire, lo podemos ver en esta lámina, en esta parte de aquí justamente. Este espacio vacío es el denominado entrehierro. Este entrehierro tiene que ser el menor posible, porque usted conoce que si en el estator se está produciendo un flujo magnético, ese flujo se transfiere al rotor, pero de por medio tendríamos ese espacio de aire. Entonces, la reluctancia de ese espacio de aire tiene que ser la más pequeña posible. Por eso es que esa longitud del entrehierro está considerada entre 0,2 y 1,5 milímetros, con el fin
¿Por qué se deja ese entrehierro? Primero porque si tenemos operando internamente la máquina con grandes corrientes, esas corrientes elevadas van a producir calor. Y ese calor efectivamente puede producir una dilatación de las partes internas principalmente, ¿no? Entonces, esa dilatación necesita que se permita un espacio que absorba esa dilatación. Entonces, precisamente hay que calcular tomando en cuenta los factores como por ejemplo corrientes que se van a inducir en el rotor, el incremento de temperatura que se va a tener y en función de eso calcular la dilatación de las partes estructurales de la máquina. Entonces, todo eso se tiene que considerar en el momento del diseño de una máquina eléctrica. Bueno, aquí vemos todos los componentes que se han revisado en la parte del estator con las ranuras correspondientes en donde van las bobinas, la estructura del rotor, asimismo con las ranuras o con las barras en caso de que sea un rotor jaula de ardilla y el entrehierro, el espacio que queda entre la parte móvil y la parte estática. Bien, veamos entonces cómo sería el principio de operación de esta máquina eléctrica. Para eso, regresemos un poquito a donde teníamos la representación del rotor aquí. Entonces, miren, simplemente para no complicarnos mucho con la explicación, tomemos como referencia esta estructura de aquí que es el denominado rotor jaula de ardilla. Entonces, en este rotor jaula de ardilla, usted básicamente tiene en los extremos dos anillos de esta forma, que serían los extremos de color plateado que están viendo aquí. Y estas barras que están viendo un poquito inclinadas, eso también tiene su justificación porque están inclinadas. Entonces le voy a dibujar esa partecita por aquí. Entonces tendríamos algo así como esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Una estructura formada por barras de aluminio, de cobre, etcétera, por donde van a circular elevadas corrientes. Y los anillos en los extremos están cortocircuitando a estas barras. Ahora miren, si esta estructura que está representada así, nosotros le abrimos y le extendemos, prácticamente nos quedaría una forma como de escalera. Esa escalera es precisamente la que está representándose en esta partecita de aquí, ¿sí? Entonces haga cuenta que ese rotor jaula de ardilla lo hemos abierto, lo hemos tendido sobre una superficie horizontal. ¿Qué nos quedaría entonces? Nos va a quedar las barras conductoras, que serían prácticamente estas que está viendo aquí, estas barras conductoras, y en la parte superior e inferior, estos segmentos que están dibujados corresponderían a los anillos que están cortocircuitando las barras conductoras. Entonces nos quedaría así, el rotor extendido prácticamente. ¿Y qué es lo que vamos a tener sobre ese rotor? Sobre ese rotor vamos a tener lo que sería el campo magnético giratorio, que se produce cuando tenemos alimentación trifásica en el estator. Ese campo magnético giratorio está representado acá a través de este polo norte de un imán, ¿sí? Recuerde, este imán representa lo que sería el movimiento circular
del campo magnético giratorio dentro de la máquina. Ya sabemos que ese campo magnético giratorio se produce por los voltajes trifásicos que están llegando a las bobinas del estator. Aquí simplemente esa escalera representa el rotor. El imán, el campo magnético giratorio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con este campo magnético? Este imán, que vendría a ser el campo magnético giratorio, se desplaza. En este ejemplo se está desplazando hacia la derecha. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos dos bobinitas. Esta de aquí a la izquierda del imán y esta a la derecha del imán. Entonces, miren qué es lo que está sucediendo. Este campo magnético generado por este polo norte, conforme el imán se desplaza hacia la derecha, va a crear un flujo magnético en esta primera bobina. ¿Sí? Y ese flujo magnético va disminuyendo, porque el imán prácticamente está saliendo de esa espira que se ha formado allí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el flujo magnético que apunta, vamos a dibujar hacia dónde apunta ese flujo magnético, estaría apuntando hacia abajo, ¿no es cierto? Polo norte, las líneas de campo salen del polo norte, ¿sí? Estarían saliendo esas líneas. Pero como el imán se está desplazando hacia la derecha, la cantidad de líneas en esta primera bobina cada vez va a ser menor. De acuerdo a la ley de Lenz, aquí en esta espira se van a inducir corrientes que contrarresten esa disminución de líneas. Es decir, la reacción que se produce es generar un campo magnético hacia abajo. Y para que el campo magnético esté hacia abajo, las corrientes que se generan en esta bobinita de aquí son las que están marcadas en rojo. Miren, en este peldaño la corriente está entrando a la pantalla de su ordenador, ¿no es cierto? Está subiendo la corriente por allí. Una corriente que sube por ese conductor precisamente genera un campo magnético hacia abajo. En esta otra parte de aquí, la corriente en cambio estaría bajando. Y una corriente bajando por ese lado también generaría un campo magnético hacia abajo. Es decir, contrarrestando la disminución de las líneas de campo originadas por el imán dentro de esa espira. Eso debido a la ley de Lenz que habíamos estudiado antes. Eso por una parte en esa bobinita. Entonces mire, al desplazarse este imán, crea un flujo variable en cada una de estas bobinas que aparecen aquí. ¿Sí? Y ese flujo variable induce voltajes en cada una de las espiras. Como las espiras están cortocircuitadas, la reacción es corrientes elevadas circulando en cada una de estas bobinas. ¿Qué pasa en la bobina que tenemos aquí a la derecha? Conforme el imán, el campo magnético giratorio, va ingresando a esta bobina de la derecha, las líneas de campo creadas por el polo norte van aumentando aquí, ¿no es cierto? Aquí cada vez vamos a tener más líneas de campo. De acuerdo a la ley de Lenz, entonces, las corrientes que se inducen en esta bobina deben ser de tal dirección que se oponen a ese incremento en las líneas de campo. Es decir, en esta bobina van a circular corrientes con una dirección tal que se generan líneas de campo hacia arriba. Entonces, si usted se concentra en este conductor de aquí, para que las líneas de campo al interior de esta bobinita estén hacia arriba, es lógico que la corriente vaya subiendo por este conductor, ¿no es cierto?
regla de la mano derecha. La corriente está subiendo por aquí. Con los otros 4 dedos usted envuelva este conductor y en consecuencia el campo magnético generado va a estar hacia arriba como está puesto aquí. Entonces estas líneas hacia arriba contrarrestan el incremento de líneas de campo generadas por este imán conforme va ingresando en esta espira. Entonces aquí estamos viendo, en resumen, que un campo magnético variable para cada bobina es producido por la rotación del campo magnético giratorio originado por el sistema trifásico de corrientes que tenemos en el estator. Ese campo magnético, al estar rotando en cada bobina que tendríamos en el rotor, induce corrientes. Esas corrientes van a ser bastante fuertes, bastante grandes. Y en consecuencia, ¿qué es lo que se tiene? Tenemos la interacción ahora de un conductor por el cual está circulando corriente y un campo magnético. Esa interacción hace que este conductor y todos los demás experimenten fuerzas mecánicas. Aquí a la derecha ven ustedes precisamente lo que sería un conductor por el cual está circulando una corriente eléctrica que interactúa con el campo magnético que tenemos rotando internamente aquí. Entonces, conductor eléctrico llevando corriente eléctrica. Campo magnético giratorio. Eso genera que cada uno de estos conductores, cada uno de estos peldaños, experimente fuerzas. Y esas fuerzas van a estar en la misma dirección en todos ellos. Esto es lo que genera el torque motriz en la máquina eléctrica de inducción. Bien, entonces aquí está lo que sería otra perspectiva de lo que acabamos de revisar. En este caso, lo que ven ustedes en azul, tenemos aquí los anillos que están cortocircuitando en los dos extremos a las barras conductoras que existen en el rotor. Aquí está en verde representado el campo magnético instantáneo que tendríamos prácticamente cubriendo a todas estas barras de cobre o aluminio. Entonces, aquí está definido para un instante X en dónde estaría el polo norte, en dónde estaría el polo sur. Recuerden que este campo magnético es giratorio, ¿sí? Pero en un cierto instante nos posicionamos tal como ven aquí. Entonces, del polo norte, dibujado aquí en rojo, salen las líneas del campo hasta el polo sur que tenemos acá. Como ese campo está girando en cada una de estas partecitas que se definen como bobinas en el rotor, vamos a tener un flujo variable. Ese flujo variable genera las corrientes. Y esas corrientes que están circulando por los conductores, al estar dentro de un campo magnético o sometidas a un campo magnético, generan estas fuerzas aquí. Este conductor aquí va a experimentar una fuerza hacia arriba. El otro conductor que está diametralmente opuesto, en cambio, experimenta una fuerza hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque en este lado la corriente está subiendo, ¿no?, por el conductor. En cambio, por el conductor del frente, la corriente está bajando. Entonces, si en este lado de la estructura usted aplica una fuerza hacia arriba y en este otro lado una fuerza hacia abajo, evidentemente se produce el torque para rotar a toda esta estructura de esta pieza que se conoce como el rotor. Entonces, de esa manera hemos visto de forma bastante
reducida o bastante simple cómo se genera el torque que produce la rotación en esta pieza de la máquina de inducción conocida como el rotor. Bien, entonces vemos aquí cómo están los componentes giratorios. Mire, en esta parte arriba tenemos una bobina del estator, la fase A o R, por ejemplo. Aquí a la derecha, la fase S, y a la izquierda abajo, la fase T. Estas tres bobinas, que son alimentadas con voltajes desfasados 120 grados entre sí, van a tener circulando a través de ellas corrientes trifásicas, que también estarán desfasadas 120 grados eléctricos. Ahora, estas interacciones de los campos magnéticos producidos por cada una de estas bobinas generan lo que están viendo aquí como esa flechita de color morado que está girando. Esa flechita de color morado representa el campo magnético giratorio. Y lo que ven como círculo de color gris con ese puntito rojo allí representa el rotor girando. Entonces lo que ustedes pueden darse cuenta fácilmente aquí es que la velocidad con que gira el campo magnético es mayor a la velocidad con que está girando el rotor. Eso precisamente es lo que se tiene en una máquina eléctrica de inducción. Un campo magnético que va a estar girando y el rotor le sigue, pero a menor velocidad. Bien, en resumen entonces, principio de funcionamiento del motor asincrónico o de inducción. Se tiene un campo magnético giratorio producido por la interacción de las tres corrientes desfasadas 120 grados y que están circulando por cada una de las bobinas en el estator. Ese campo magnético induce fuerzas electromotrices en las bobinas del rotor. Conclusión, por ejemplo, en el caso del rotor jaula de ardilla, como esas bobinas están cortocircuitadas en los extremos, se producen circulación de corrientes. Si tenemos conductores que llevan corrientes dentro de un campo magnético, esos conductores experimentan fuerzas electromagnéticas. Y esas fuerzas en barras conductoras diametralmente opuestas generan el par en el rotor. Y la consecuencia es que tenemos una estructura que está girando, siguiéndole prácticamente al campo magnético giratorio. Entonces, aquí de una vez vayamos definiendo un par de términos. La velocidad con que está girando el campo magnético se conoce como velocidad sincrónica, representada normalmente con n sub s. Esta velocidad del campo magnético, como acabamos de ver, es superior a la velocidad de giro del rotor. Aquí está representada con n sub r, la velocidad de giro del rotor. Hay que tener en cuenta también que estas velocidades tienen que ser necesariamente diferentes. Imaginemos por un momento
que el rotor estuviese girando a igual velocidad que el campo magnético giratorio. Si es que eso llegara a pasar, no tendríamos un flujo variable en esas espiras que forman el rotor. Y al no tener el flujo variable, no tendríamos la inducción de las corrientes. Y si no tengo corrientes en los conductores, no vamos a tener esas fuerzas electromagnéticas que le ponen a girar a la máquina, al rotor. Entonces, por lo tanto, aquí es indispensable que las dos velocidades sean diferentes, porque con eso tenemos un flujo variable en las espiras que forman parte del rotor. Bien, entonces, para aplicaciones de cálculo, una de las relaciones básicas que se tiene es la que nos permite calcular la velocidad sincrónica, es decir, la velocidad con que gira el campo magnético al interior de la máquina. Esa velocidad sincrónica representada con ns se calcula como 120 por F sobre P. Esta F es la frecuencia en hercios de la señal eléctrica que usted está aplicando a las bobinas del estator. Viene a ser la frecuencia de la red eléctrica en definitiva. En nuestro caso, esta F sería 60 hercios. Y P, que aparece aquí abajo como denominador, es el número de polos de la máquina. Entonces usted puede fijarse fácilmente aquí que si requiere una velocidad sincrónica mayor, tiene dos posibilidades. O aumenta la frecuencia de la red eléctrica o, a su vez, disminuye el número de polos de la máquina. En esta representación que aparece acá, que vimos en la clase anterior, tenemos la ilustración de una máquina eléctrica que tiene evidentemente las tres fases ABC y, como ya vimos en la clase anterior, cada una de estas bobinas, para la fase A, por ejemplo, usted tiene parte del bobinado en esta estructura, que es un polo saliente en la parte superior, y parte de esa bobina continúa en este otro extremo, en este polo saliente en la parte inferior. Entonces, en este caso, para este ejemplo, cada fase está relacionada con dos polos. La fase B también tiene dos polos y la fase C otros dos polos. En total, esta estructura tendría 6 polos. Entonces, aquí en la formulita deberíamos poner 6 polos. F, les repito, la frecuencia de la red eléctrica en hercios. Al momento que usted calcule de esta manera, ns le da la velocidad sincrónica o velocidad del campo magnético giratorio expresado en revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta estas unidades. En algún libro posiblemente ustedes van a encontrar que esta fórmula, le voy a escribir aquí al lado, le dice que ns es igual a 60 F sobre P. Y no es que esté mal esta fórmula. Lo que pasa es que aquí el P estaría representando el número de pares de polos. Entonces veamos en este ejemplo, aquí tenemos 6 polos.
¿Cuántos pares hay? 3 pares. Entonces, en esta fórmula alternativa que utiliza 60F, usted tendría que poner aquí abajo solamente 3, porque en este caso están trabajando con el número de pares de polos. ¿Sí? Entonces, evidentemente, divida usted esta expresión de aquí para 2 al numerador, le queda 60. Divida para 2 el número de polos totales de la máquina y le queda el número de pares de polos. Es exactamente lo mismo. Bien, entonces en este ejemplo dice, calcule la velocidad sincrónica o síncrona de un motor de inducción trifásico de 20 polos cuando se conecta a una fuente de 60 hercios. Entonces aquí el número de polos es 20, la frecuencia es 60. Simplemente reemplazamos aquí. Número de polos 20, frecuencia 60. Hacemos el cálculo y ya tenemos la velocidad sincrónica. No hay ninguna complicación en este caso. Características de arranque de un motor de inducción tipo jaula de ardilla. Bien, primero, se establece un campo magnético rotatorio cuando se aplica un voltaje trifásico al estator de un motor de inducción. Esto ya sabemos. 2. El campo rotatorio induce un voltaje en las barras del rotor. Tercero, el voltaje inducido crea grandes corrientes que fluyen en las barras del rotor y en los anillos extremos. 4. Las barras del rotor que transportan corriente están dentro del campo magnético creado por el estator. Por lo tanto, se ven sometidas a una gran fuerza mecánica. 5. La suma de las fuerzas mecánicas en todas las barras del rotor produce un par o momento de torsión que tiende a arrastrar el rotor en la misma dirección del campo rotatorio. Evidentemente el motor, cuando recién le alimentamos con voltajes trifásicos, vamos a necesitar vencer la inercia de toda esa masa que es el rotor. Debemos vencer el rozamiento de las partes móviles. Eso implica que el rotor empieza a acelerar. Inicialmente el rotor estaba estático. Por lo tanto, la diferencia de velocidad o velocidad relativa entre el campo magnético giratorio y la velocidad de giro del rotor era la máxima. Es decir, teníamos el campo magnético giratorio ya producido, está girando ese campo magnético, el rotor está estático. Comparamos las dos velocidades o sacamos la velocidad relativa entre las dos y tendríamos la máxima diferencia. Luego empieza a girar el rotor. Estamos venciendo la inercia, el rozamiento. Desde cero, el rotor empieza ya a subir su velocidad. Eso significa que la velocidad relativa va a ir disminuyendo. Luego ya cuando está girando a su máxima velocidad el rotor, la velocidad relativa entre el campo magnético giratorio y la velocidad de giro del rotor va a ser la mínima. Es decir, partimos de una velocidad relativa máxima cuando el rotor está parado a una velocidad relativa mínima cuando ya el rotor alcanzó su máxima velocidad. Entonces, el hecho de que esas dos velocidades sean diferentes permite definir lo que se conoce como el deslizamiento.
Ya vamos a ver cómo se calcula ese deslizamiento. Aquí está precisamente la manera de calcular el deslizamiento. Se lo representa con la letra S y es el cociente formado entre la velocidad sincrónica ns menos la velocidad de giro del rotor sobre la velocidad sincrónica. Entonces, hay algunas formas de representar que aparecen en los textos. Una es esta de aquí, en donde el deslizamiento se representa con S y se calcula como ns velocidad sincrónica menos velocidad del rotor, ambas expresadas en revoluciones por minuto, sobre la velocidad sincrónica. O también puede encontrar esta forma de representar con letra mayúscula, ns menos nr sobre ns es lo mismo, o en porcentaje también. El porcentaje del deslizamiento va a ser igual a ns menos nr sobre ns por 100%, ¿no? Entonces, tenemos estas expresiones para calcular el deslizamiento. Hay que tener en cuenta también que cuando la máquina está operando sin ninguna carga aplicada en el eje, esa velocidad de la máquina va a ser la máxima. La velocidad del rotor será la máxima. Y por lo tanto, se aproxima muchísimo a la velocidad sincrónica, haciendo que el numerador en estas fórmulas prácticamente tienda a cero. En ese caso diríamos, el deslizamiento es cercano a cero. Eso cuando la máquina está funcionando sin carga. Pero si le aplicamos una carga mecánica en el eje, evidentemente la velocidad de giro del rotor va a disminuir. Un ejemplo, un motor de inducción de 6 polos y 0.5 HP es excitado por una fuente trifásica de 60 Hz. Si la velocidad a plena carga es de 1140 revoluciones por minuto, calcule el deslizamiento. Entonces, para sacar el deslizamiento, ¿qué necesitamos? Necesitamos la velocidad sincrónica y la velocidad de giro del eje. En este caso, tenemos la frecuencia de la red eléctrica, 60 Hz. Sabemos que la máquina tiene 6 polos. Con este dato de aquí, 6 polos y 60 Hz, podemos sacar la velocidad sincrónica. 120 por F sobre P. Ya tengo la velocidad sincrónica. Tenemos también la velocidad a plena carga. 1140 revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces, tenemos ns, tenemos nr. Simplemente aplicamos la formulita para el deslizamiento y sacaríamos la respuesta que aquí se da del 5%. Entonces, respecto a este ejercicio, señorita Moreta Talía, ¿tiene alguna duda de cómo se calcula? Buenos días, ingeniero. No tengo dudas. Bueno, está bastante sencillo este ejercicio, ¿no? Usted tiene frecuencia, tiene número de polos. Con frecuencia y número de polos se viene esta formulita de aquí. Frecuencia 60 Hz, número de polos 6, sacaría ns, la velocidad sincrónica. Con ns conocido y el dato de nr, ya puedes sacar
el deslizamiento. Aplica esta fórmula de aquí para obtener en porcentaje. Voltajes y frecuencias inducidas en el rotor. Básicamente, todo lo que son voltajes, corrientes y frecuencias inducidas en el rotor tienen directa relación con lo que sería el deslizamiento. En este caso se representa con F2 lo que sería la frecuencia de las señales eléctricas inducidas en el rotor. Esto es igual al deslizamiento multiplicado por F, en donde F es la frecuencia de la señal eléctrica con que se está alimentando al estator. Por otro lado, el voltaje inducido en el rotor para un determinado deslizamiento S se calcula como S por E o C, en donde este E o C es el voltaje inducido a circuito abierto cuando el rotor se encuentra en reposo. En un motor jaula de ardilla, el voltaje de circuito abierto EOC es el voltaje que sería inducido en las barras del rotor si éstas estuvieran desconectadas de los extremos. Es decir, recuerde que en una espira, habíamos visto esto, si tenemos aquí una espira, pongámosle así, si esta espira está sometida a un campo magnético variable, ya sabemos esto, entre los extremos de esta espira aparece una diferencia de potencial. Entre este punto y este otro, podríamos medir una diferencia de potencial. Evidentemente, como el circuito, como la espira está abierta, por aquí no estarían circulando corrientes. Pero tendríamos una fuerza electromotriz, una diferencia de potencial entre estos dos extremos. Y si es que cortocircuitamos aquí los extremos de esta bobinita, esa diferencia de potencial ahora se hace cero. Pero en cambio, aparecerían corrientes circulando por aquí. ¿Sí? Entonces, ese voltaje E2 se calcula también en función del deslizamiento. EOC evidentemente es medido cuando el rotor está en reposo. Bien, lo importante de todo esto es que usted comprenda que al tener señales eléctricas, en este caso corrientes, circulando en las barras o en las bobinas del rotor, esas corrientes van a ser también de tipo senoidal o muy próximas a senoides. Y por lo tanto, la frecuencia de esa señal de corriente, por ejemplo, se calcula en función del deslizamiento. Lógicamente que aquí, al ser el deslizamiento calculado con estas formulitas y tomando en cuenta que la velocidad sincrónica siempre será más grande que la velocidad del rotor, esta cantidad de aquí va a ser menor que 1. ¿Sí? Entonces,
estas frecuencias de las señales eléctricas que se tienen en el rotor van a ser menores a las frecuencias que tendríamos en el estator. Bueno, en el caso de un motor de rotor devanado, el voltaje del circuito abierto es 1 sobre raíz de 3 veces el voltaje entre los anillos colectores con el circuito abierto. Veamos este ejercicio. Dice, el motor de inducción con rotor devanado y 6 polos del ejemplo anterior es excitado por una fuente trifásica de 60 Hz. Calcule la frecuencia de la corriente en el rotor bajo las siguientes condiciones. Literal A, cuando el rotor está estático, en reposo. Literal B, el motor está girando a 500 revoluciones por minuto en la misma dirección del campo rotatorio. Literal C, el motor está girando a 500 revoluciones por minuto en la dirección opuesta al campo rotatorio. Literal D, el motor está girando a 2000 revoluciones por minuto en la misma dirección del campo rotatorio. A ver, en este ejemplo se habla de que la dirección con que gira el rotor puede cambiar. ¿Cómo se puede conseguir esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, miren, si es que le vemos al motor eléctrico, así como estamos trabajándolo hasta el momento. A ver, ¿dónde está esa lámina? Por aquí. Ya. Este motor eléctrico. Aquí en la caja de bornes, en la bornera, usted aplica los voltajes trifásicos. Esos voltajes trifásicos van a originar que el eje se ponga en movimiento, en la misma dirección que el campo magnético giratorio, que es generado por los voltajes trifásicos que va a poner acá. ¿Cómo puedo cambiar el giro del eje? A ver, alguien que me responda esa pregunta. ¿Cómo cambiamos el sentido en el que está girando el rotor? A ver, si no hay voluntarios, les voy a preguntar yo. Disculpe, otra vez cambiando el sentido de la dirección de la corriente en la cajetín, en la bornera. A ver, cambiando el sentido de la corriente. Recuerde que estamos trabajando con voltajes alternos. Y esos voltajes alternos son positivos y negativos secuencialmente. Y eso hace que las corrientes en las bobinas también vayan en una dirección en un semiperiodo y en otra dirección en el siguiente semiperiodo. En todo caso, ¿tiene alguna idea? ¿Alguien Sí, que aclare un poquito esto? la intensidad del devanado. La intensidad del devanado. Únicamente aumentando la amplitud de la corriente, lo que equivale a decir a subir los voltajes en la parte de alimentación. Eso no provocaría el cambio en el sentido de giro.
¿Qué es lo que provoca el cambio en el sentido de giro? Invirtiendo los voltajes. Invirtiendo los voltajes. ¿Cómo sería eso de la inversión de los voltajes? Darle el positivo, negativo y así, cambiando, invirtiendo los voltajes de inducidos. A ver, usted tiene una idea, pero no se expresa correctamente. Recuerde que aquí van a llegar así. Esta es la fase A, la fase B y la fase C, o RST como usted quiera. Cuando vimos los sistemas trifásicos, les dije que si usted cambia dos fases, la de aquí le conecta en la bornera de la de abajo y la de la abajo conecta en la bornera que estaba la de arriba. Cambiando dos fases, usted consigue cambiar el sentido de giro, ¿no es cierto? Así puede cambiar el sentido de giro. Entonces, si cruza dos cables antes de conectar a la bornera, el giro va a cambiar. El sentido de giro cambia. Entonces, no se olvide de esto. Un procedimiento para cambiar el sentido de giro es pasarse de secuencia positiva a secuencia negativa. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Pero para este ejercicio en particular no se habla nada de eso. Y otra cosa, cualquiera sea la secuencia de fases que usted utilice, el eje en todo caso gira en el mismo sentido de giro que tiene el campo magnético rotatorio. Entonces, en este ejemplo hay que comprender que si, por ejemplo, el campo giratorio está en la dirección que he dibujado aquí, con esta flechita en azul, y queremos que el rotor gire al revés, el eje vaya en sentido contrario, lo podemos conseguir. ¿De qué manera? Simplemente acoplando este eje a una máquina externa, de tal manera que esa máquina externa force a este rotor a moverse en sentido contrario al del campo magnético que tiene internamente. Debemos verlo de esa forma. No hay otra. Bien, entonces, para el ejercicio, tenemos aquí los siguientes datos. Frecuencia de alimentación, 60 Hz, 6 polos. Con esto podemos encontrar la velocidad sincrónica del motor. Por lo tanto, esa velocidad sincrónica, ¿cuánto sale, señor? A ver, veamos, señor Santiago Peña. Calcule, por favor, la velocidad sincrónica de esta máquina. 1200 revoluciones por minuto. Bien, gracias. Entonces ponemos velocidad sincrónica 1200 RPM. Ya tenemos la velocidad sincrónica. El siguiente paso que podría hacerse es calcular el valor del deslizamiento para la condición que dice el literal A. El literal A dice en reposo. Entonces, el deslizamiento S es igual a velocidad sincrónica menos velocidad del rotor sobre la velocidad sincrónica. Entonces, para el caso del literal A, la velocidad sincrónica sería 1200 menos la velocidad del rotor. Como el literal A nos dice está en reposo, esa velocidad vale 0.
Dividimos esto para 1200. Entonces, estamos trabajando con el máximo deslizamiento, que en este caso sería 1. Bien, ahora lo que se dice es, calcule la frecuencia de la corriente en el rotor. Entonces, esto ya es fácil. La frecuencia de las señales eléctricas en el rotor, representado con F sub 2, va a ser igual al deslizamiento S multiplicado por la frecuencia de la señal eléctrica que hemos puesto en las bobinas del estator. Aquí arriba dice una fuente trifásica de 60 hercios, ¿sí? Esto es F, entonces aquí tendríamos que poner, en este caso el deslizamiento vale 1, multiplicamos por 60 y nos da que las señales eléctricas inducidas en el rotor son de 60 hercios. Bien, estaría la parte A. Para la parte B, el problema dice el motor girando a 500 revoluciones por minuto en la misma dirección del campo rotatorio. Entonces, otra vez, tenemos que escribir el deslizamiento S va a ser igual a la velocidad sincrónica 1200 menos la velocidad a la que está girando el rotor en la misma dirección del campo. Esto es importante. Entonces aquí ponemos 500 revoluciones por minuto y esto dividimos para 1200. ¿Cuánto da este cálculo, señor Medina Elian? ¿Está presente, señor Medina? Bueno, Sí, le ponemos. A ver, problemas de ¿qué se me está cosa? saliendo a cada instante de la reunión. Sale 0,58. 0 punto. 58. Ya. Deslizamiento 0.58. Entonces, la frecuencia de la señal eléctrica inducida en el rotor calculamos como 0.58 multiplicado por 60. ¿Eso da cuánto, señor Pedraza Mateo? Trabajándole con todos los decimales da 35, pero trabajándole con el 0,58 por 60 da 34,8. Bien, gracias. 34.8 pongámosle entonces. Ya tenemos para la parte B calculada la frecuencia de la señal eléctrica inducida. Bien, en el literal se dice el motor girando a 500 revoluciones por minuto en dirección opuesta al campo rotatorio. Entonces, para la parte C tendríamos que asimismo calcular el deslizamiento. El deslizamiento va a ser igual a 1200 menos, aquí como la velocidad es contraria a la del campo rotatorio, debemos poner menos 500. ¿Cómo conseguimos esto? Ya le expliqué, con una máquina externa que le impulse al rotor en sentido contrario al campo giratorio. Y esto dividimos para 1200. ¿Cuánto da esto, señor Moreno Samir? Da 1,42. 1.42. Gracias.
Bien, finalmente entonces la frecuencia F2 sería igual a 1.42 multiplicado por 60. ¿Cuánto da esto, señor Toro Ángel? Queda 85,2. Gracias, 85.2 hercios, ¿no? Entonces estaría calculada la parte C. Bueno, cuando se tienen estos casos de que un motor eléctrico, en este caso el de inducción, está girando en sentido contrario al campo magnético rotatorio, quiere decir que se le está utilizando como freno en definitiva. Y finalmente para la parte D, el motor girando a 2000 revoluciones por minuto en la misma dirección del campo. Entonces el cálculo se repite. Como está girando en la misma dirección del campo, tendríamos que escribir el deslizamiento 1200 menos 2000 dividido para 1200. En este caso el deslizamiento le va a salir negativo. A ver, hagamos ese calculito. Ese va a ser igual. 1200 menos 2000. Esto dividimos para 1200. ¿Esto le da cuánto, señor Paredes Juan? No está presente, señor Paredes. Le ponemos falta, ¿no? Entonces, señor Ortiz Oscar. Menos 0.67. Menos 0.67. Gracias, 67. Bien, entonces la frecuencia F2 saldría menos 0.67 por 60. ¿Cuánto da eso, señor Loyola Michael? Menos 40. Menos 40. Gracias. Bien, entonces cuando se tienen ejemplos de cálculo como este y usted obtiene un deslizamiento negativo, significa que el motor de inducción está trabajando como generador, ¿sí? En este caso se le está impulsando al rotor para que vaya a una velocidad más grande a la del campo magnético rotatorio. Es decir, estamos utilizando una máquina motriz externa y le estamos haciendo trabajar a esta máquina eléctrica como un generador de inducción. Eso significa cuando se obtienen deslizamientos negativos. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces, jóvenes, como les había indicado al inicio, voy a tener que unirme a una conferencia que tenemos en este momento y la clase terminaría en este instante.